Tenemos que hablar ahora acerca de la situación que se está viviendo en el país con los lotes de fentanilo contaminado, porque lamentablemente esta situación está llevando a ser una de las fatalidades en materia sanitaria más grandes que se ha vivido en la historia de nuestro país. Al menos así está encaminada, porque ya se habla de casi 100 muertos. Para hacer una comparación estimativa, estamos hablando que ya superó en víctimas fatales, por ejemplo, a la tragedia de Once, por ejemplo, a la tragedia de Cromañón. Para hablar acerca de todos los pormenores de la situación sanitaria que se está llevando adelante en el país con respecto a esta temática, es que nos encontramos en contacto a través de una videollamada con el doctor Oscar Atienza, quien amablemente nos atiende para poder hablar sobre algunos pormenores. A ver si lo puedo saludar. Doctor, bienvenido. Maru Silva lo saluda desde Sama Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias como siempre por la comunicación, un gusto. Bueno, doctor, queremos primero interiorizarnos un poco en la temática, detallar para toda la comunidad sanjuanina, si usted pudiera contarnos qué es el fentanilo y por lo general para qué se utiliza en medicina. Sí, el fentanilo es un fármaco que se lo utiliza principalmente como anestésico o analgésico, es decir, para calmar grandes dolores o para inducir a una persona en una cirugía. También algunos pacientes, algunas personas que están en estado de coma, en las terapias intensivas se utiliza el fentanilo. Tiene un uso bastante acotado a ese tipo de situaciones. De hecho, un médico cualquiera como yo no puede indicar fentanilo, solo lo hacen los anestesiólogos. Es decir, es un fármaco que tiene una alta trazabilidad y se sabe perfectamente cuáles son los pacientes a través del rastreo de las recetas, cuáles son los pacientes que están bajo indicación. Es decir que no cualquier persona, y afortunadamente esto pasó con el fentanilo y no pasó con otros fármacos que son de venta más libre. Este es un fármaco que está muy reservado, muy trazado, tiene un nivel de seguimiento a nivel del país que la verdad que nos permite saber perfectamente cuáles son las personas que han recibido tratamiento, ¿no? Así que un poco la utilidad es esa. Y hay que agradecer que este fármaco tiene ese nivel de trazabilidad porque si no hubiese sido un fármaco que ni siquiera sabríamos a quiénes se le indicó. Hay aproximadamente, son 3 lotes, 150.000 dosis a nivel nacional las que están afectadas. Se han retirado unas 35.000, el resto se supone que los tienen los ministros de salud de las provincias o los sanatorios, las clínicas y los hospitales esperando que sean retiradas por el juez que es el que está interviniendo en esta causa, ¿no? ¿Cómo puede llegar a contaminarse un lote de fentanilo entendiendo que es un medicamento que debería ser sumamente estéril? Bueno, sin lugar a duda acá se ha contaminado, ha sido antes del envasado en la ampolla. La verdad es que las declaraciones que uno empieza a escuchar de ex empleados del laboratorio asustan, dan miedo, porque los laboratorios tienen que ser lugares estériles, es decir, que trabajan en asepsia, en ausencia de gérmenes. Tendría que ser así. De hecho, creo que mayoritariamente eso es así porque no tenemos este tipo de casos frecuentemente. De hecho, este es el primer caso que tenemos en la historia del país. Y les diría que es uno de los pocos casos, yo he estado buscando antecedentes a nivel mundial y tampoco existe, por lo que es algo extremadamente eventual y que tiene por ahí algunas relaciones con el nivel de desregulación que viene sufriendo el ANMAT, que es el organismo que se encarga de controlar este tipo de situaciones en los últimos tiempos, ¿no? Así que es algo eventual, no es algo que estemos acostumbrados que pase todos los días, aunque uno ve por allí todos los días el ANMAT que retira algún tipo de remedio por fallas en la producción, de cosméticos, de alimentos que los saca de la cadena de venta por distintos tipos de situaciones. Pero al nivel de esto que estamos viendo con el fentanilo, la verdad es que nunca había pasado. ¿Qué le pasa al organismo de un paciente cuando recibe fentanilo contaminado, en este caso, contra estos bacterias que son multiresistentes? Son 2 las bacterias que se han encontrado, la Klebsiella y la Ralstonia se llama.
En realidad la más peligrosa de todas es la Klebsiella, que es multiresistente a antibióticos. Para poder tratarla hacen falta más de un antibiótico. La Klebsiella pneumoniae generalmente produce sintomatología a nivel pulmonar, es decir, produce cuadros de neumonía. Pero acá hay una diferencia porque el fentanilo es endovenoso, es decir, va directamente a la sangre y estas bacterias fueron directamente a la sangre, por lo que producen septicemias, empieza a reproducirse a nivel sanguíneo, produce determinados tipos de toxina, no es un cuadro que se localice principalmente a nivel pulmonar, sino que fluye por la sangre y va a todo el cuerpo. Entonces produce septicemias, que le llamamos. Estas septicemias, como son muy difíciles de encontrar, debido a que son pacientes que están o en comas inducidos o en algún procedimiento quirúrgico, quizás nos enteramos 2 o 3 días después que empieza a hacer fiebre, que está con una septicemia, hasta que se logra encontrar que es una Klebsiella, se hace el antibiograma y sabemos a qué fármaco es sensible, por allí pasaron 3 o 4 días y no nos queda mucho margen para el tratamiento. Así que de allí un poco la gravedad de estos cuadros. Bien, ¿y qué margen de acción tienen hoy los médicos para tratar de salvar a las personas que, bueno, justamente ya fueron expuestas a este medicamento? A ver, aclararles que, por ejemplo, para llevar algún grado de tranquilidad, al día de hoy esto no está pasando, es decir, que aquellos que tienen que usar fentanilo porque los van a hacer alguna cirugía o porque están en una terapia intensiva, esto ya las dosis fueron retiradas. El margen de acción es muy poco. Tengo horas para poder actuar y empezar a actuar con antibióticos que son de amplio espectro, porque uno en un principio, cuando un paciente está en septicemia, el único dato que tiene es la fiebre, no sabe qué germen hay, qué bacteria hay, qué virus hay. Entonces, la verdad es que el margen de acción, el rango de acción es mínimo y es por una ventana de muy poquitos días, 1 o 2 días. Es posible que en la Argentina, casi seguro, hayamos tenido mucha gente que tuvo septicemia, que fueron tratadas con fentanilo, que fallecieron y que al día de hoy no sabemos si fue así. De modo que allí el juez lo que va a tener que hacer es rastrear un poco estas historias clínicas y cruzar estas personas que fallecieron por sepsis generalizada y en las que recibieron fentanilo como droga. Porque en realidad el margen de acción es tan pequeño que la gente a veces termina muriendo y el agente causal o la Klebsiella se la detecta incluso días después cuando viene el estudio que se hace para poder determinar qué bacteria es. Así que la verdad es que es una situación bastante complicada esta. Bien, desde su expertise y el análisis que usted puede llegar a hacer, recién mencionó algo muy importante que hablaba de la desregulación y de los fondos también con los cuales ANMAT tiene un margen también para trabajar. ¿Cree que esto es un problema directo de un laboratorio, del sistema sanitario en general de nuestro país? El sistema sanitario de nuestro país hace un par de años, 2 años, entró en una etapa de crisis. No hay que mirar, y yo creo que este tema del fentanilo entra en el marco del nivel de caos sanitario que tenemos en la Argentina. No nos olvidemos del brote de dengue, de zika, de chikungunya, de más de la mitad de los niños en la Argentina que está sin calendario de vacunación completo. Tenemos brotes de sarampión por primera vez en 25 años, tenemos brotes de tos convulsa, de hepatitis A, de paperas por primera vez en 40 años, tenemos brotes de fiebre hemorrágica argentina, de fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, de encefalitis equina, encefalitis de San Luis, de la fiebre oropouche, es decir, tenemos un caos sanitario, problema hasta con los exámenes de los residentes no se han podido controlar. La verdad es que, digo, uno lo ve en el marco y dice, bueno, sí, todavía le estamos sacando barata. Me parece que hay que volver a establecer controles sobre determinados tipos de situaciones. Hace 2 meses se desregularon de parte de la ANMAT todos los controles sobre cosméticos, por ejemplo. Es decir que ya hace un par de meses que los argentinos estamos usando cremas, spray, aerosoles, lápiz labiales que no tienen ningún tipo de sin saber lo que consumimos. Sí, eso tarde o temprano va a producir algún tipo de problema. Es decir, esta desregulación no está bien. Me parece que y a la vista están los resultados que estamos teniendo.
Bien. ¿Qué cambios considera que se deberían implementar de manera urgente en el sistema de salud para que específicamente, por ejemplo, esto de un medicamento contaminado, del fentanilo, no vuelva a ocurrir? Bueno, lo primero, empezar a recuperar algunas instituciones como el ANMAT y volverle a poner la cantidad de gente que necesita, porque al día de hoy tiene mucha gente que ya no está más. Hay solamente 6 personas a nivel nacional para controlar más de 300 laboratorios que tenemos, eso no alcanza. Hay que volver a recuperar, dejar de desregular. Yo entiendo que pueden desregular la importación de alguna maquinaria agrícola. Totalmente de acuerdo. En cuestiones de salud me parece que no es el momento. No tenemos que desregular el ingreso de cosméticos. No tenemos que desregular el control sobre los fármacos, por ejemplo, que vienen de otros países, que vienen de la India, que hace 6 meses atrás se dio posibilidad de que se importaran. Hay que controlar, porque cuando uno consume este tipo de sustancias que están contaminadas, lo que nos queda ahí a la vuelta de la esquina es un problema de salud bastante serio. Entonces, en temas de salud hay que ser muy prudente, hay que estar controlando. No puede ser, como dijo uno de los ministros, que es responsabilidad del médico indicar y asegurarse que lo que está indicando tiene los controles de calidad adecuados, porque no es el médico el que hace ese tipo de controles, porque el médico hace una receta, el paciente va y compra en cualquier farmacia y yo no le puedo decir, vuelva con el fármaco que tengo un laboratorio que acabo de montar para poder controlar la calidad de los fármacos. Me voy a poner a chequear el lote, la fecha de vencimiento, los detalles. No hay forma. Es una locura. No lo hace. Además no es competencia del médico, es competencia del farmacéutico, pero el farmacéutico solo es responsable por lo que él produce, tampoco es responsable por lo que compra y vende. Ahí es donde tiene que estar el Estado controlando para que los argentinos no seamos víctimas de este tipo de situaciones. Hay veces que uno los escucha opinar y dice, este es el nivel de gente que tiene este tipo de responsabilidades. Bueno, cuando uno analiza los resultados a nivel de salud y son acordes a el nivel de gente que está controlando este tipo de situaciones, ¿no? Bien, por último, doctor, ¿estamos ante el mayor riesgo en materia de salud y en materia sanitaria de la historia de nuestro país? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Se están instalando enfermedades como el sarampión. Cuando el sarampión se instale en la Argentina nos va a llevar una década poder eliminarlo. Las paperas. Digo, hay enfermedades que empiezan a instalarse. La semana pasada se desreguló el tema de la vacunación contra la fiebre amarilla. ¿Qué significa eso? Que la gente va a viajar al exterior ahora, no se va a vacunar contra la fiebre amarilla, la va a traer de regreso y acá vamos a tener brotes de fiebre amarilla. Digo, estamos en un nivel de desregulación que la verdad es que da miedo. Ojalá que no avancen por allí, porque ya los primeros resultados los empezamos a tener, ¿no? Yo espero que algunos jueces empiecen a salir y a frenar estas desregulaciones, porque hoy, por ejemplo, el lápiz labial que están utilizando prácticamente todas las mujeres en la Argentina no tiene controles de ANMAT. Allí hay algunas desregulaciones que ya están teniendo efecto y uno no sabe qué puede llegar a pasar. Digo, por ahí lo del fentanilo es la punta del iceberg de algo peor que puede llegar a pasar, ¿no? Así que ojalá que no avancen por ahí, que frenen, que tomen conciencia y que controlen un poco más el tema de los fármacos, porque el ANMAT surge a partir del tema de venta, creo que fue del tema de la venta de los vinos ahí en San Juan, allá por el año 93, que se confundió el alcohol metílico por el etílico. Allí surge el ANMAT como necesidad para controlar esto. Espero que no vuelvan hacia atrás y que restablezcan los controles que tienen que existir para los remedios.